Bueno, buenas noches. Esta conversación la estamos grabando ya a las últimas horas de la tarde, así que buenas noches, Silvia Perazzi. Buenas noches, Ella, Marcela. ella es psicoanalista, es coordinadora del área de enseñanzas del Instituto del CIEC, miembro del EOL y de la Asociación Mundial del Psicoanálisis, todos ellos institutos asociados, ¿no?, a la Asociación Mundial del Psicoanálisis. Bueno, Silvia, estamos acá para poder pensar a los niños en esta época de pandemia y de cuarentena, en donde, bueno, las presencias están todo el tiempo, ¿no? 24 horas sobre 7 días, presencias paternas y los niños también en lazos permanentes con sus papás. ¿Cómo podemos pensar la manera que los niños tienen para transitar esta situación? Bueno, primero Marcela, te agradezco la invitación a conversar y bueno, también que podamos tratar este tema, conversar fundamentalmente de este tema. A ver, te diría que este es un momento bien duro, tanto para las familias como para los niños pequeños en general. Lo noto, si te tuviera que poner algún ejemplo, lo noto particularmente en el alejamiento de los lazos entre abuelos y niños. Uh-huh. El efecto sobre todo en los cuerpos de los niños, que a veces no lo dicen, que no dicen incluso que los extrañan, se contienen, no saben siquiera si pueden decir eso porque, bueno, como que forma parte un poco de la prohibición o de lo que hoy no podría hacerse, entonces hay niños más dóciles que eso está vedado de alguna manera y responden así. Pero me ha pasado de constatar que luego en la clínica, ¿no?, cuando vuelven de una visita después de meses y que se encuentran con alguno de los abuelos, el efecto y el afecto de alegría incontenible en el cuerpo, y ahí es cuando lo manifiestan. Entonces eso de alguna manera muestra, deja captar lo que está pasando y que no siempre se puede llevar a un decir, ¿no? Se van encontrando arreglos, se van haciendo arreglos, cada quien, a veces con ayuda, otras no. Pero en aquellas familias donde hay una relación muy absoluta, te diría, con la norma, esto vino a reforzar temores y distancias que ya había antes en los lazos con el afuera, con el mundo, y que se han reforzado, ¿no?, en modos que tienen una relación tan estricta con la norma, y los niños se vuelven dóciles a eso en esas familias. Constatamos a la par de eso síntomas nuevos y no tan nuevos, nuevos para ellos, para esos niños, referidos a veces a la alimentación, a comer de más todo el tiempo, como si de alguna manera se llenara eso otro que no es cierto. Bueno, distintas significaciones o distintos modos que va tomando, alimentación, sueño, aparecen insomnios, pesadillas, manifestaciones en el carácter como mucha irritabilidad o tensiones y enojos que en ocasiones hasta se vuelven insoportables para la vida cotidiana, para poder vivir. En ese sentido que decía de la relación a la norma, nunca hay una justa medida, no la hay ahora, ni la hay con casi nada, ¿no es cierto? No hay la respuesta que convenga más, por supuesto en el marco de las regulaciones que dispone cada gobierno frente a la pandemia, ¿no? Pero luego hay la relación de cada familia y cada uno a esa regulación. No hay lo que sea más recomendable de qué hacer, eso no existe, pero sí hay un punto sobre el que quisiera detenerme en todo caso, que en esas relaciones familiares que hoy se han vuelto tan cercanas, tan presentes, tan continua la presencia física dentro del mismo hogar, pensaba que se trata de encontrar el modo de cómo introducir ausencia en la presencia, ¿no? Cómo introducir ciertas ausencias en la presencia.
En psicoanálisis hablamos de esto de presencia, ausencia y ausencia, presencia, que es un juego que se hace, que no depende exactamente de si estamos o no estamos. Recordaba en ese sentido un ejemplo que a mí siempre me ha parecido precioso, que es Freud lo trabaja respecto de su nieto, ¿no? Cuando la mamá de este niño se va a su trabajo, y este niño, caído un poco de esa mirada de la mamá y de ese deseo, podríamos decir también, produce una invención, que es un juego, ¿no? Es un juego que pasó a los anales del psicoanálisis a llamarse el juego del Fordar, ¿no? Que tiraba el carrete y lo volvía a tomar con el hilo, y de ese modo, dice Lacan, en ese foso, ese agujero, ese foso que se había cavado alrededor de su cuna a partir de la ausencia de la madre, es como si el niño saltara eso con la cuerdita, con su juego, inaugurando una presencia en la ausencia. Bueno, ahora es un poquito al revés, ¿no? Pero en ese sentido quería comentarte algo que me tocó acompañar, que es la invención de un niño de armarse una casa dentro de la propia casa, ¿no? Y de ese modo él hizo una ausencia a esa demasiada presencia exigente o de una mirada intrusiva que para él se había vuelto de ese modo con sus padres, y en esa habitación que estaba en desuso, él empezó a llevar cosas y a instalarse allí hasta que lleva su computadora y tiene sus clases del cole en esa habitación. Un niño de no tanta edad, un niño de 8 años, entonces, y los papás que supieron como alojar esa invención, supieron consentir y alojar esa invención, y contrariamente a lo que pudiéramos pensar, a lo mejor desde el sentido común, normativo, que como el niño de 8 años estamos acostumbrados a que una educación que recibimos a pensar que todo lo que se sale de la norma es incorrecto o erróneo, que los padres tienen que estar acompañando ese proceso. Contrariamente a eso, lo que ocurrió aquí es que este niño empezó a irle mejor en las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Y a estar contento de eso. Ahora, Entonces, Silvia, perdón, para introducir algo que trabajamos nosotras hace unos años atrás en la revista Diálogos Pedagógicos, que es una revista que se edita dentro del marco de la Universidad Católica de Córdoba, ese artículo que escribimos junto con Pia Liberati hablaba justamente de la infancia bajo control. Y esto que vos estás diciendo es justamente en una cuarentena en donde podemos decir que la presencia paterna puede ser un mayor control sobre la infancia. Hay un niño, y seguramente cada niño con su arreglo, hace algo para escaparse de esa mirada controladora que inevitablemente con la presencia de los padres de una forma u otra ocurre, ¿no? Sí, no en todos los casos se puede constatar que haya ese control, ¿no es cierto? Pero recuerdo con mucho cariño ese texto que habíamos escrito junto con Pía, y en aquel momento las cuestiones del control que nos preocupaban pasaban por el asunto de la medicalización de la infancia y de síntomas que quizás podrían tener otro destino muy distinto, y sin embargo una fuerte presencia de la medicalización, así también de una mirada sobre el niño como un potencial delincuente. Recuerdo que habíamos mirado un film que hablaba de eso, y diríamos que las condiciones de esta presencia tan cercana hoy y de las medidas de control que además sanitariamente se nos exigen, potencia un poco ese control, ¿no? A nivel del lazo al otro, quisiera decir que todo lo que se propone en la vía del control siempre trae consecuencias negativas, porque el par, digamos, que se añade a esa palabra, es el descontrol. O sea, el par que siempre se hace presente con el control
es el reverso del descontrol. Entonces, no es posible zafar de eso, es decir, si hay un control, por otra vía la cosa se va a descontrolar, lo tenemos que saber. Entonces, meter mucho el ojo, y no es lo mismo que mirar. En psicoanálisis hacemos siempre esa diferencia, porque cuando el ojo, lo propio del ojo es la visión, ver todo. Entonces, cuando se quiere ver todo, saber todo, tener todo bajo control, aparece con mucha más fuerza lo que queda fuera y lo que quiere quedar fuera y lo que se descontrola. Por eso en el ejemplo que te traía de este niño, la verdad es que los padres pudieran alojar ese invento y no sentirse que los deja fuera, sino que es la posibilidad de hacer un arreglo para la convivencia. Bueno, trajo otras consecuencias mucho más positivas, incluso de aprendizaje y en la relación para ellos también. Siempre en la clínica constatamos que esa intrusión de un ojo controlador más inquieta el cuerpo de los niños, ¿no? Es como si hubiera casi, te diría, una relación directa entre el ojo que ve todo y la inquietud y el cuerpo que no puede tranquilizarse. En psicoanálisis también, lo que trabajamos con niños, decimos que el niño tiene derecho también al secreto, ¿no? Tiene derecho al secreto, a la intimidad. Eso que tal vez fuera de la cuarentena los niños podían tener su espacio privado en la escuela, con los amigos. Era ese espacio que quedaba un poco en secreto, ¿no? De la mirada de los adultos o de la familia, y que podían hacer un poco de la suya sin que se enteraran de todo, ¿no? Y ¿Sí? hoy están un poco privados de eso, ¿no? De esa intimidad. Sí, sí. Incluso los papás están tras la cámara viendo cómo se comportan, qué hacen, cómo reaccionan, si responden, si no responden, qué miran, etc. Bueno, es otra relación, ¿no es cierto? Que complica en ocasiones las cosas. No en todos los casos eso se da de esa manera. También escuchamos que hay familias que se encuentran con que no miraban nada del hijo porque no estaban nunca en la casa y de pronto quedarse los encuentra con cosas del hijo que los sorprenden bien, o cosas que se empiezan a preguntar y nunca habían mirado y conviene que las miren. Entonces, bueno, la verdad es que hay que ir siempre uno a uno y siendo atentos, pero a la vez prudentes en ese sentido de no proponer soluciones universales, ¿no? Frente a esto. Sí, 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 seguro. Silvia, y bueno, sin proponer soluciones universales, sin proponer consejos, ¿qué orientaciones podríamos darle a los papás en este tiempo? Que por ahí a lo mejor algunas familias tienen niños que están más irritados o más angustiados, o que tienen estos síntomas que vos decías al comienzo que no están pudiendo poner en palabras, pero que lo demuestran con el cuerpo, con la contrapartida que vos decís del descontrol. Hay algunos niños que están con síntomas justamente que demuestran un descontrol en la alimentación, en el sueño, insomnios, ¿no? Desgano con respecto a la escuela, desmotivación con respecto al aprendizaje, digamos, ese tipo de cosas se están constatando, ¿no? En los niños. ¿Qué orientaciones podemos aportar para ayudarlos a pensar un poco cómo acompañarlos? A ver, yo te voy a decir algo que a mí me ayudó a pensar y que vino de parte de unos papás casi al comienzo de esta pandemia y de la educación online, de la propuesta de educación online. En el caso de una escuela que había tomado como la idea de que todo lo que venía dándose de manera presencial pasaba a darse online, ¿no es cierto? Como un cierto pasaje, casi te diría que sin mucha reflexión, o no sé, o una reflexión que no había ido en la vida de tener en cuenta que estábamos en una educación en crisis, ¿no? Que había habido algo que tocó a la humanidad entera, que tocaba a todos y que nos ponía así frente a una pantalla y como Sin un querer pérdida, que... digamos. No, no había pérdida y era como una réplica de lo mismo.
Eso, así, como continuar sin pérdida, ¿no? Que es lo propio de este discurso capitalista en el que estamos sumergidos. Entonces estos padres, que incluso escribieron una carta y demás para hacer escuchar esa voz a la escuela, a mí me pareció eso muy enseñante, donde explicaban a la escuela, les decían, esto es una educación que no elegimos, que nadie eligió, ni ustedes ni nosotros. Estamos haciendo algo porque hay una crisis. Entonces, no podemos proponerla como educación online o educación a distancia, sino que es algo que tiene absolutamente otro tinte, está hecho de otra cosa, ¿no? Y permitir alojar eso, escucharlo, que su hijo tampoco podía responder a todo, ni ellos mismos, porque sus trabajos también demandaban otras cosas. Bueno, permitió una conversación con la escuela fue, supo escuchar eso, y se reinicia un proceso que muy bien, que permitió que el lazo se reanude y que tome otras vías, ¿no? Entonces, la verdad es que eso para mí fue muy enseñante, esto tuvo valor de trauma para muchos, por lo inesperado, ¿no? Y cuando algo acontece en ese sentido, que incluso es traumático, y decíamos el otro día en otra conversación, por lo que no llega a terminar de suceder, ¿no? Estamos todo el tiempo esperando que el pico pase y el pico no llega, y entonces eso que no cesa de no llegar hace que estemos como siempre a la expectativa. No depende de nosotros ni de ningún poder económico que eso ocurra, es decir, aquello que hasta hace un tiempo gobernaba la vida y en lo cual teníamos como una cierta creencia, hoy tampoco, es decir, eso ha caído también, ¿no? Entonces, eso del consumo también ha tenido algo que conversábamos, Marce, cómo cambió la lógica de ese empuje a gozar con la pandemia, en el punto en que se puso un límite a cómo veníamos viviendo, y también los efectos con eso, que en muchos casos algo se frenó, pero otras cosas nuevas empezaron a surgir, ¿no? Incluso la saturación con las pantallas de los niños mismos, escuchamos hoy, cuando antes las demandaban, ¿no es cierto?, tanto, hoy demandan abrir la puerta para salir a jugar, ¿no? Entonces, también eso, nos damos cuenta cómo aquello que está prohibido es lo que más deseamos. Y eso se pone en evidencia hoy también. Escucho mucho que los chicos ya no quieren estar frente al tele, a la pantalla, sino irse afuera a jugar, encontrarse con sus amigos, y eso está bueno. Bueno, vos decías orientaciones a los padres, la verdad es que eso es complejo decirlo, solamente son reflexiones. Ahí te contaba lo que a mí me hizo pensar esta familia, pero la verdad es que me parece que es un momento para inventar, ¿no? Es un buen y un lindo momento para inventar y reinventar con lo que tenemos, con lo que podemos, y cuando podemos también. Hay momentos en que las cosas están complicadas, difíciles, y no. Pero sí que vamos constatando cómo cuando ofrecemos otras cosas, los chicos también se adhieren, se pliegan, y hay que encontrar la vuelta para no quedar totalmente adheridos a lo que hay que hacer porque está bien y porque por supuesto tenemos que cuidarnos, ¿no? Pero cuando eso está encarnado en una enunciación que pasó por cada uno y se transmite a los hijos de esa manera, las cosas se alivianan. Y me parece que hay otras chances de hacer, ¿no? Y que hay pequeños permisos que no contradicen ninguna norma y que no nos ponen en riesgo, y que los podemos poner en funcionamiento, aún dentro de casa, ¿no? Aún dentro de casa,
Lo que comentabas de esta familia y lo que estás diciendo ahora me hace pensar en toda esta cantidad de recomendaciones que llovieron en WhatsApp apenas empezó la pandemia sobre cómo hacer para no perder el statu quo, podríamos decir, que teníamos antes, ¿no? Entonces, había que ocupar el día con una serie de actividades para no angustiarse, para no decaer, para sostener la actividad, ¿no? Había como una serie de recomendaciones de cómo hacer para no cambiar el estilo de vida con el cual veníamos. Lo que vos estás diciendo es animarse a inventar otro estilo de vida, como por ejemplo este otro estilo de escuela, por lo menos en este periodo, ¿no?, de cuarentena, porque querer quedar adheridos, aferrados a las estructuras de antes, que ahora ya no están funcionando, es quedarse adherido a eso que no pierde nada, es decir, una transformación sin pérdida es querer forzar todo el tiempo un total, podríamos decir, una situación que responda a todos los posibles, y eso hace síntoma, ¿no? Sí, sí, escuchándote me parece que hay que, digamos, soportar un poco el no saber, ¿no? Ahí está. No sabemos mucho sobre esto, aunque nos digan los expertos, pero tampoco sabemos lo que hoy vivimos, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, bueno, también escucho muchas experiencias de gente que ha recibido el confinamiento, digamos, que le ha venido muy bien, por ejemplo, Ujú. ¿no? Es decir, que le ha venido muy bien parar, frenar, pensar, detenerse, porque estaban enloquecidos con la vida que llevaban. Bien, entonces son distintas experiencias, quizás de eso pueda advenir algo diferente, algo nuevo, no lo sabemos. Cuando nos referimos a la invención, me parece que ahí conviene aclarar algo, que no es que tengamos que ser tan creativos, ni una exigencia de creatividad y de reinventarnos a nosotros mismos solos. No, me parece que es algo mucho más modesto, mucho más discreto, ¿no? Y que tiene que ver con eso cotidiano, ¿no? Con también ir verificando lo que hay y con eso que hay, bien, ¿qué vamos encontrando en ese hacer con la familia o con quien sea o nosotros mismos en nuestro propio hacer? No lo pienso como grandes inventos o grandes invenciones. En algunos sí puede darse, pero más bien en esa lógica de los detalles, ¿no?, que van apareciendo y que quizás los dejamos pasar y son cosas que pueden hasta venirnos mejor, ¿no? Entonces, un poco en esa disposición, una disposición a vivir con lo que va aconteciendo. Cambió la relación al tiempo, esa es otra cosa que quería decir, como cambió, no sé, escuchamos un poco eso, ¿no? Que hay un tiempo que no permite tanto proyectar, entonces hay como de decir, bueno, el futuro, cómo, que ni siquiera las vacaciones, que faltan poquitos meses, se pueden proyectar demasiado, ¿no? Y cuando hablan del pasado decís, ay, parece que fue hace años y fue este año que tal cosa, ¿no es cierto? Es como si hubiera una especie de, yo lo explico así, no sé, de detenimiento en un presente que no se sale de ese presente. Muy bien, bueno, creo que vivir en el presente es lo que más nos cuesta siempre, más nos ha costado siempre, o estamos pensando en lo que no hicimos antes que yo, o en todo lo que podríamos hacer, pero no empezamos. Entonces, hay algo de este tiempo presente que quizás lo podamos como poner en valor, y bueno, Y hacer con seguir eso. las pistas, decías vos, las pistas que nos dan los detalles de aquello que se hace posible en los lazos de cada quien, de cada familia, y que la hace vivificables a esos lazos, ¿no? Sí, Digo, sí, ¿no? sí, Me sí. parece que esto de los detalles que vos decías es ir por eso que vivifica el lazo, no que lo mortifica, y que lo hace Sí. posible. ¿Mm? Ujú. Sí, sí, y un poco más abiertos también
a que no todo es malo o bueno, ¿no? No todo tiempo antes de era tan bueno, si nos ponemos a pensar, ni todo ahora es tan malo. Es decir, creo que servirnos un poquito de eso que empieza a producirse y que hay que leerlo, hay que leerlo. En la clínica también nos ocurre lo mismo, de pronto empezamos a atender online. En la clínica incluso surgieron cosas que no esperábamos. Me ha ocurrido que en esta limitación de atender niños pequeños durante el primer tiempo, ¿no es cierto? Y que en las familias había cuestiones que debían ser escuchadas porque la situación estaba muy complicada, y empezar a citar frecuentemente, semanalmente, a los papás en una conversación online, en los horarios en que era posible conversar de acuerdo al sueño de los niños, al descanso de los niños, y ese trabajo sostenido, seguido, semanal con ellos, bien, tuvo efectos en esa familia que quizás yo no los hubiera pensado en otro momento. Entonces digo, para todos, para cada uno, al ponerse este límite y esta condición, se abren campos nuevos que no teníamos antes, que no los conocíamos, y eso siempre es un sentido de oportunidad si nos disponemos, diría así, si nos disponemos a vivirlo como viene y con nuestra lectura o nuestra cosita ahí, ¿no? Entonces eso, no deja de ser un tiempo duro, como dije al principio, un tiempo duro, difícil, no para todos de la misma manera, pero pienso que las invenciones esas que te digo son ahí ubicables en los detalles más modestos de la vida cotidiana. ¿Mm? Muchas gracias, Silvia. Ha sido una hermosa conversación. Muchas gracias. Y bueno, seguiremos conversando en otros espacios. Por supuesto, sí, sí, sí. Gracias a vos por la invitación. ¿Mm?